vamos a ver hoy está en la segunda carta del apóstol Pedro, dirigido a todos los creyentes. No fue solo a un lugar específico, sino que es a todos los creyentes. Las dos cartas que él escribió, fíjense que fueron escritas en un tiempo muy difícil. Recordémonos que en ese momento ser cristiano y declararlo con la boca y con su actitud que se era cristiano, era verdaderamente poner en peligro su vida. Hoy nuevamente en algunos lugares está sucediendo eso. El decir soy cristiano, el confesar a Cristo con la boca, significa perder la vida. Para nosotros aquí en Guatemala no. Para nosotros es muy fácil ser cristiano. De hecho, puede ser que en algunos es hasta como algo de caché decir soy cristiano, pertenezco a una gran iglesia. Pero realmente Pedro le está escribiendo a los creyentes para recordarles dos cosas. El que verdaderamente ha creído en Jesucristo está siendo expuesto en primer lugar a una batalla tremenda contra un ser espiritual que se llama el diablo y que lo presenta en su primera carta, Pedro, como un león rugiente. Yo les he hecho algunas veces la broma, ¿verdad? No como los leoncitos viejos de la Aurora, porque ahora hay nuevos, les cuento. He ido y he visto unos muy bonitos, pero me recuerdo antes de unos leones que estaban en las jaulas, cuando uno entraba, las primeras unas pequeñas jaulas, eran unos leones que lo que daban era una lástima terrible, de lo viejos, ya sin dientes. Pero ese no es el que Pedro describe en su primera carta cuando dice que tengamos prudencia y que nos demos cuenta que alrededor de nosotros anda un león rugiente. Un león rugiente es un león hambriento, un león que tiene unas garras tremendas, y se le estaba escribiendo a creyentes que en ese momento sabían que su vida estaba en peligro por la persecución. La persecución a través de la historia para la iglesia no ha sido realmente lo que se pretendió con ella el enemigo. El enemigo pretendía con la persecución destruir la obra de Cristo, pero la persecución lo que trajo, ¿qué fue? Victoria. Victoria, fluyó la iglesia se expandió para todos lados. ¿Sí? Pero por otro lado, en la segunda carta, Pedro advierte de una segunda persecución, pero de una manera solapada. En la primera vemos a un enemigo que se presenta y que se le destapa el rostro y lo podemos ver como lo que es. Pero en la segunda carta, Pedro nos advierte de la serpiente astuta, la más astuta de los animales que entró en el huerto del Edén. ¿Cómo entró en el huerto del Edén la serpiente? No entró ni haciendo ruido, ni tocando la puerta, ni presentándose como algo que verdaderamente hay que tener cuidado. Entró con astucia en silencio, y esa es la forma en que más ataca verdaderamente el diablo a la iglesia y donde podemos caer y ser presas si nosotros no estamos alertas y atentos. Entonces, con esta introducción quiero que veamos qué es lo que Pedro nos dice en el versículo 1:4 de la segunda carta. Él está hablándole a un grupo de creyentes y les hace, en el primer versículo les dice que está dirigida a los que tienen una fe preciosa como la nuestra, dice Pedro. Entonces, el primer punto que tendríamos que reflexionar nosotros hoy aquí es: si yo tengo la fe preciosa que tenía Pedro, ¿en quién está puesta mi fe? ¿Y qué es lo que creo de él? Y te dejo un momento para que pienses, ¿en quién está puesta mi fe? ¿Y qué creo yo de él? Porque no solo es decir, yo creo en Dios. Todos creen en Dios, hasta el diablo cree en él. Y perdonen, el diablo más que creer está seguro, porque él sabe que existe. Estuvo en su presencia y sabe el poder que tiene. Y en el Evangelio de Marcos dice que los demonios no solo creen, sino que tiemblan, pero no lo reverencian. ¿En qué creo y qué creo? ¿Qué es lo que yo creo de la verdad de la palabra revelada para mí? Segunda de Pedro 1:4, por favor, tomemos la Biblia. Hoy vamos a tener que ser espadachines porque los voy a llevar por la palabra.
leyendo las citas, amén. Tienen que ser espadachines rápidos. Segunda de Pedro 1:4 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser, o sea, es algo que vamos a llegar a ser, no que ya lo tengamos, sino que es algo para llegar a ser. ¿Hacer qué? Participantes de la naturaleza divina. En otras palabras, para que nosotros tengamos lo de Dios en nosotros. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Esta es la cita base del día de hoy. Y por eso les hablaba yo de qué trata Pedro, segunda de Pedro. Y quiero llevarlos al boletín, al primer párrafo. Porque aquí habla de que la Biblia es una carta de Dios a los hombres. Dios quiere revelarse. ¿Cómo puede hacer una persona para decirle a otra cómo es? ¿Cuáles son sus deseos? ¿Cuáles son sus anhelos? ¿Cómo es él en sí mismo? ¿Qué piensa y qué siente? Solo a través de la palabra. Los seres humanos nos expresamos ante los otros a través de la palabra, pero nuestra palabra es un reflejo de cómo Dios se comunica con nosotros. Dios habla. El primero que habló fue Él. Él empezó diciendo, hágase, y expresando su voluntad a través de palabras. Y luego esta Biblia que nosotros hoy tenemos en nuestras manos, que es una colección de libros escritas en diferentes momentos de la historia, lo que tiene es una palabra de Dios dirigida a cada hombre para manifestarse quién es Él, cómo es Él, qué piensa, qué siente y qué anhela. Y en medio de todo eso nos pone nuestro retrato, para que veamos nosotros cuán grande es su amor, que no depende de cómo somos nosotros, cómo es Él, que no depende de nosotros su amor y su misericordia, sino de Él mismo. Él quiere expresarnos a través de esa palabra, es eso. Pero si nosotros nos vamos en esta carta, una de las cosas que encontramos primeramente es que desde las primeras páginas descubrimos el problema de la humanidad. El problema de la humanidad empezó en el huerto del Edén, cuando el hombre quiso ser como Dios. Pero miren, eso no ha cambiado. El hombre sigue queriendo ser como Dios. En el fondo de nosotros siempre hay un anhelo de querer gobernar a alguien más, de imponer nuestras ideas, de ser mejores que los demás y que los demás hagan lo que yo quiero. Ayer alguien me decía, hubo un problema en una situación, en un lugar, y una persona me decía, es que lo que pasa es que ella me dijo que a ella no le gusta que la manden, sino que a ella le gusta mandar. Y dije yo, verdaderamente ese no es el problema solo de ese lugar, es el problema de todo lugar y de todos los seres humanos, porque a ninguno nos gusta que alguien venga y nos mande. Todos queremos gobernar, pero no ser gobernados. Y al final de ese párrafo vemos algunos que abiertamente han declarado que soy Dios. Unos fue el faraón, otro fue César Augusto, que hasta levantó su estatua por ahí donde puso Dios invicto, porque él no había perdido batallas. Y entonces era el Dios invicto. La semana pasada, cuando Edgar predicó, habló de que en la palabra aparecen muchos dioses y que en la traducción se traducen con minúscula. Miren, muchos dioses, pero ninguno es Dios, porque para ser Dios se necesita una naturaleza. Ser de naturaleza de Dios, y solo hay uno que tiene naturaleza divina. Todos los demás quisieron ser como Dios o quieren ser como Dios sin tener lo que se necesita. Y lo primero, nos vamos a 2 Pedro, ahí la tienen. Perdonen, pero no tengo dónde poner la Biblia, está un poquito difícil aquí. Ahorita la voy a buscar yo.
Aquí estoy, es que la voy a tener que usar bastante. Segunda de Pedro, capítulo 1, vamos a leer del 1 al 4. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, y aquí está a quién es dirigida, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Por eso les decía, la primera pregunta que nos tenemos que hacer ¿es mi fe la misma que Pedro? ¿Está dirigida esta carta para mí? Y luego dice, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. La gracia y la paz no vienen como fruto solamente como de una piñata que la quebramos y cayó, o como una magia, sino vienen como un resultado. ¿Y el resultado de qué? Por favor, digámoslo todos. Del conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Juan 17:3, el Evangelio de Juan expresa claramente cuál es la vida eterna. La vida eterna no solamente es un tiempo, la vida eterna no es solamente un lugar, sino la vida eterna principalmente expresa es que lleguemos a conocerle a Él y a su enviado Jesucristo. Es cuestión de conocimiento, por eso la palabra clave de segunda de Pedro, la palabra clave es conocimiento, pero no un conocimiento de aquí mental, no un conocimiento de la cabeza, no es de que usted se sepa la Biblia de memoria o de que sea muy inteligente y muy chispudo, porque Él se ha revelado a los humildes, a los que Él quiso, y la misma palabra dice que escogió lo que no era nada para humillar a lo que algo es. Entonces, el conocimiento aquí, cuando vemos la palabra conocimiento, tiene un significado más allá del que nosotros podemos tener. Porque conocimiento quiere decir llegar a una relación profunda. El Señor quiere que le conozcan en su intimidad, no solo en lo que Él hace, sino que en lo que Él piensa y en lo que Él siente. Y dice en el siguiente versículo, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad tienen un significado que debemos de comprender. ¿De qué vida está hablando? No está hablando de la vida natural, de la vida biológica, aunque también esas nos han sido dadas por su hermoso poder y por su divino poder, porque Él hizo todo cuanto existe y tiene todas las cosas que existen porque Él les dio su aliento de vida. Pero aquí está hablando de esa vida nueva cuando nosotros nacimos por medio de la fe en Jesucristo. ¿Cómo fue que vinimos a la vida? Naciendo de nuevo. Nicodemo le pregunta, ¿cómo voy a entrar yo en el vientre de mi madre de nuevo? Y Jesús le dice, en verdad te digo, en verdad, doblemente verdad, como una seguridad. Si tú no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Para poder ver las cosas de Dios, para poder tener la vida de Dios, que es esta vida que nos ha sido dada por su divino poder, no porque tú tengas algún mérito y que te la hayas merecido. También la forma de relacionarte con Él, porque piedad quiere decir eso, la forma correcta de relacionarnos con Dios, la adoración correcta, el culto correcto hacia Dios, nos han sido dados por Él. Él en el Antiguo Testamento le mostró al pueblo de Israel cuál era el camino para llegar a su presencia. El tabernáculo nos muestra a nosotros cuál es el camino para entrar a su presencia. Hay una puerta que es la fe por medio de Jesucristo. Hay un lavacro donde tenemos que meternos y ser limpiados por medio de su nombre, por medio de su sangre bendita. No se puede llegar al lavacro si primero no se ha pasado por el altar de bronce, la cruz del Calvario. Y no se puede seguir más adelante si no entramos en una comunión con su palabra, donde dejamos que Él nos convenza, donde su luz nos ilumine, su pan nos dé de comer y nos haga fortalecidos, para luego entrar al lugar santísimo, a la misma presencia del Señor, que ya se puede,
porque la sangre de Jesucristo ha permitido que ese velo que nos separaba esté roto. Hoy no es una figura, es una realidad. Por eso dice, todo lo que es de la vida y de la piedad nos ha sido dado por su divino poder. En el conocimiento, fíjense otra vez la palabra conocimiento, y veamos esta palabra en ese penetrar en las cosas del Señor. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Para poder entrar ahí, necesitamos conocer a Jesucristo, porque es mediante Jesucristo. Esta semana le compartía yo a Ángel que me llegó una nota o la vi en una red social que decía, ¿por qué se pelea todo el mundo, verdad? Si todos los caminos conducen a Dios. Y estaban ahí representantes de todas las iglesias. Esa es una trampa de este tiempo. Todos somos iguales. Dios, todos llegan a Dios. Mentira, falso. Solo hay un camino y su nombre es Jesucristo. Solo hay un nombre que nos ha sido dado por medio del que podemos ser salvos. Todos los demás caminos son caminos de mentira, que parecen que pueden conducir a la vida, muchos de ellos, y que tienen engañados a muchos. Y que si nosotros como creyentes no estamos seguros de lo que en qué creemos, podemos cerrar el camino. Podemos cerrar el camino. Ni todos somos hijos, ni todos son caminos a Dios. Porque hijos, dice primera de Juan, vámonos al capítulo de Juan, capítulo 1, Evangelio de Juan 1. Versículo 11. Juan aquí está hablando de Jesucristo. De Jesucristo, el Dios eterno, que bajó. Y dice en el versículo 11, a lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron. Y luego dice en el versículo 12, mas a todos, por favor leámosla conmigo, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y dice la siguiente, los cuales no son engendrados de sangre, ni voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. El ser engendrado quiere decir el principio de donde nosotros venimos. El que no ha nacido de Dios por medio de la fe en Jesucristo, lo que tiene es una naturaleza humana solamente. Pero cuando nacemos de nuevo, cuando ponemos nuestra certeza en Jesucristo, y aquí brevemente les voy a decir en quién creemos y qué es lo que creemos, los que tenemos la preciosa fe de Pedro. Primero, creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios Altísimo que bajó y que se hizo hombre, que vivió como hombre totalmente y que vino a mostrarnos el rostro de Dios y su plan de amor desde la eternidad, que se cumplió en el Calvario cuando Él entrega su vida y muere sustituyéndome a mí para que yo pueda ser salvo, salvo de la muerte, salvo del pecado, salvo de la opresión de Satanás, salvo de mi propia carne. Creo que Jesucristo murió y pagó el precio de mis pecados, pero no solo me quedo ahí. Creo también que Jesucristo fue a la tumba y sufrió la condena de ser separado de Dios por un momento. Él en nuestra mente no puede caber eso, pero Jesucristo verdaderamente hubo un momento en que dejó de ver a Dios, no porque no lo pudiera ver, sino porque Él mismo tenía que experimentar esa separación y fue a las profundidades de la tierra para anunciar a los cautivos. Y estuvo ahí y Él clamó desde las profundidades y el Padre baja por Él y lo levanta de los muertos. Jesucristo no se quedó muerto, está vivo y ese es el centro de nuestra fe. Ese es el centro. Y no solamente creo que resucitó,
también creo que Él volverá, porque Él dijo que lo iba a hacer. Y dijo que se iba a prepararnos una morada. Creo que hay un lugar para mí en la mesa del Padre. Amén. Y espero que Él venga. Esa preciosa fe es la que nos mantiene y que nos hace ser hijos de Dios. Tú ya no eres cualquier criatura. Tú has pasado del poder de la muerte al reino glorioso del amado Hijo de Dios. Y has sido engendrado de nuevo con la vida de Dios. La vida, la semilla de la vida de Cristo está en ti. Gen es semilla, gen es principio, gen es origen. Y Él puso su semilla de vida en nosotros. Amén. Perdonen, estoy un poco atolondrada con esto porque es nuevo y me siento, pero aquí vamos. Aquí tenemos que ver esto. Son 3 puntos que dentro de la grandeza, contemplar para poder saber de qué somos partícipes. Primero tenemos que contemplar un poquito aquel que es el que nos da su propia naturaleza. Porque vamos a ser parte, el tema de hoy es participantes de la naturaleza divina. ¿Qué es lo que Jesús o Dios nos ha compartido de Él? Primero tenemos que verlo a Él. Y Jesús primero tenemos que ver que no solamente es un hombre común y corriente, es totalmente hombre, pero no es un hombre común y corriente como todos los hombres, porque en Él está la semilla del eterno, porque Él es el eterno completamente en Él. En Colosenses 1:15 y en 2:9 nos dice claramente que en Jesús está la deidad completa. Es algo que nos excede en nuestra mente, porque como Dios, que es el eterno, que es el todopoderoso y que llena todo lugar, se comprimió y se metió dentro de un cuerpo humano. Es un misterio que traspasa nuestra mente. Pero eso es verdaderamente Jesucristo. Jesucristo es totalmente hombre como tú y como yo, en cuanto nació de mujer, en cuanto tenía un cuerpo que sentía calor, que sentía frío. Él estaba limitado a su lugar, él no volaba por los aires, iba de un lado a otro. Como hombre estaba limitado, si caminaba 10 kilómetros, Jesucristo se cansaba. Cuando llegaba la noche, Jesucristo tenía cansancio y tenía que irse a acostar. A la hora de las comidas, Jesucristo sentía hambre y cuando comía comida sabrosa le gustaba y tal vez habían cosas que tampoco le gustaban. En cuanto hombre, pero dentro de ese cuerpo está la presencia del eterno, del todopoderoso, del que lo sabe todo, del que lo conoce todo, y por eso nos excede comprender a la persona de Jesucristo. Tiene que ser Él el que nos quite el velo y nos muestre quién es Él, porque conocerle por nosotros mismos es imposible. Tiene que ser Él el que nos muestre cómo es Él. Él es el que bajó del cielo, el que existe desde antes de que sea todo lo creado. Esto lo hemos visto tantas veces, porque dice la palabra, y Juan lo asegura, cuando él dice que él estaba con Dios y que todo fue hecho por él y que nada de lo que está hecho existe si no es porque él lo crió. Cuando el Padre engendró a Jesucristo, él lo engendró en la eternidad, salió de Dios. Y cuando Cristo sale del seno del Padre, empieza y dice, hágase. Ese hágase es la palabra, el verbo, el logos, es Jesucristo que está hablando. Y todo cuanto fue hecho por Él. Jesús no empezó a existir cuando nació aquí en la tierra de la Virgen María. Jesús tuvo un tiempo que fue el niño Jesús, el niño Dios. Pero ese niño Dios creció. Y fue el joven Dios, y creció más, y fue el adulto Dios, y ahí se quedó porque él no llegó a viejo, pero sí es el anciano de días. Me estoy explicando. Pero él como hombre solo llegó a 33 años y murió como hombre, pero como Dios es el que era, el que es y el que será, el que vive por los siglos de los siglos, el eterno, el que bajó del cielo y el que nos viene a mostrar el verdadero rostro de Dios.
Él es el que se declara el gran yo soy. Su testimonio, él mismo dice quién es. Y quiero que me acompañen, por favor. Vamos a ir a estas citas que son muy importantes, porque tenemos que ver Jesucristo. Una de las cosas por las que fue llevado a la cruz es porque le acusaron de que se declaraba ser Dios. Y efectivamente él lo dijo, porque efectivamente él lo es. Pero no era blasfemia, sino que era la verdad. Acompáñenme a Juan 4:26. Vamos a leer desde el 25. Está hablando aquí con la samaritana, porque Jesús ha llegado a un pozo y se acerca al mediodía una mujer a sacar agua. Y tienen una conversación ahí con esta mujer. Y Jesús le declara las cosas más ocultas del corazón de esta mujer. Y llegado a este término de la conversación, la mujer está con interrogantes y le dice: sé que ha de venir el Mesías. Ella sabía que tenía que venir el Mesías porque tenían las escrituras, y las escrituras declaraban que iba a venir un hombre nacido de mujer para aplastarle la cabeza a aquel que había destruido la relación con Dios. Génesis 3:15 está esa promesa, pero sigue toda esa promesa a través de las escrituras. Y entonces esta mujer le dice: yo sé que va a venir el Mesías, llamado el Cristo. Mesías y Cristo son dos términos que significan prácticamente lo mismo. Mesías es en hebreo y Cristo es en griego. Mesías quiere decir el ungido, Cristo quiere decir el ungido, el que traía la unción de Dios para liberar al pueblo cautivo de Israel. Y entonces le dice también: cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo, fíjense las dos palabras que usa: yo soy. Más allá de el término como lo usamos nosotros cuando dicen, ¿quién es Carolina? Y yo levanto la mano y digo, yo soy. Aquí Jesús está usando el nombre de Dios para decir quién es Él. Él está diciendo, yo soy. Más allá de decir, yo soy el Mesías, está declarando su nombre de eternidad. ¿Me explico? Él está diciendo, yo soy. ¿Se recuerdan que cuando Dios se revela a Moisés, que Moisés le pregunta, ¿y con qué nombre voy a ir yo a decir que quién me mandó? Moisés le pregunta y Dios le dice, dile, yo soy el que soy. Y Jesús aquí está usando ese término para declarar quién es Él verdaderamente. Es la primera declaración donde Él le dice a alguien su identidad. Yo soy el que habla contigo. Vámonos ahora a Juan 8:24. ¿La tienen? Amén. Aquí también Jesús está hablando con un grupo de personas y en el versículo 24 les dice: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Si no creéis en quien yo soy, no dice en quién, sino que yo soy. Si no creéis que Dios está enfrente de vosotros, la divinidad bajó, moriréis en vuestros pecados. Mucha gente se admira de Jesucristo y lo pone a nivel de cualquier hombre del mundo. Lo ponen al nivel de Buda, de Confucio, de otros profetas. Y sí dice, de hecho Jesús mismo preguntan, ¿quién dice la gente que soy? Le pregunta a sus discípulos. Y Pedro le contesta, unos dicen que tú eres Isaías, o que eres un profeta, que eres un gran maestro. Igual la humanidad hoy en día tiene en gran estima a Jesús como hombre, porque hizo cosas maravillosas. De hecho, dividió la historia en dos. Un gran maestro, un filósofo, un pensador. Pero aquí Jesucristo está diciendo, si no creemos que Él es más que eso, si no creemos que Él es quien dice que es, estamos mal, porque Él no es cualquiera.
Vámonos a otra cita, y es Juan 14:9. ¿La tienen? Y miren, aquí no le está hablando, en primer lugar le habló a una desconocida samaritana, después le está hablando a los fariseos y a los que no creían en él, pero aquí le está hablando a uno de sus discípulos, a uno de sus apóstoles, a Felipe. Y Felipe está platicando con él confianzudamente, diríamos, y le dice, está tan emocionado de oír las palabras de Jesús que le dice, Señor, en el versículo 8, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús se voltea y le dice, Felipe, tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices, muéstranos al Padre? Miren, Felipe se debe haber quedado choqueado en ese momento. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto a Dios, le está diciendo. Esa es la expresión de Jesús para Felipe, el que caminaba con él, uno de sus apóstoles. Y esa es también para nosotros, porque muchas veces tal vez hemos conocido algo de Jesús, pero estamos como, ¿será? ¿No será? ¿Cómo será? Pero Jesús es el gran yo soy, el eterno, y nos está quitando velos y nos está manifestando su verdadera esencia, porque Él, dice la palabra, nos ha dado preciosísimas y grandes promesas que si no las vemos de quién vienen y de quién son, puede ser que no las tengamos con el peso de gloria que deben de tener. Él se declara el gran yo soy. Y aquí tengo algunas de las declaraciones que Él mismo se da de sí mismo. No pude poner todas las citas porque nos quedaríamos aquí todo el día viendo la cantidad de palabras, pero Él es el omnipotente. Jesús tiene toda la omnipotencia de Dios. Cuando Pilato le dice que si Él es Dios, que si Él es la verdad, y Él le dice que no hay necesidad que le declare nada, y que si tiene algún poder para llevarlo a la cruz es porque Él mismo se lo ha dado. No tendrías ninguna autoridad si el Padre no te la hubiera dado. Y es Jesús, Él pudo bajarse de la cruz, claro que podía bajarse de la cruz, pero Él sabía que no venía para bajarse de la cruz, que no era de esa forma que salvaba a los hombres, sino que al contrario, muriendo en la cruz. Por eso Pablo después, cuando le escribe a los filipenses, les dice que tengamos la misma manera de pensar de Jesucristo, quien siendo Dios no consideró que eso fuera lo más importante, de aferrarse al poder que como Dios tenía, sino que seguir la voluntad de Dios en un determinado momento para cumplir el plan eterno de Dios. Él es la vida, todo fue hecho por Él y todas las cosas tienen un toque de Él, pero solo aquellos que creen en Él tienen la vida de Dios dentro de sí mismos. Él no cambia, Él es el único juez, el único justo, su palabra es contundente. Miren, esto es importantísimo. Jesús no vino a decir, dice el Señor, sino que si se recuerdan, Él dijo, habéis oído decir tal cosa, mas yo os digo. Y por eso los que le oían se quedaban, ¿cómo habla este con semejante autoridad? ¿Quién es este? Los confrontaba, porque Él no hablaba la palabra de otro, sino que hablaba su misma palabra. Él vino a poner, no solo a cumplir y a darle plenitud, sino a superarla. Los mandamientos le ponían a los judíos un límite de no hagas, no vuelvas, no tengas esto y no tengas lo otro. Pero Jesús dijo, no solo no mataréis, sino que va más allá de la vida. Ama a tu enemigo como a ti mismo. No solo dijo, no fornicaréis, no adulteraréis, sino que si la miras ya con los ojos, le vino a dar un nivel superior a la ley. Nadie podía hacer eso. Él dijo, el que crea en mí, no solo creerá en mí, sino que tiene derecho al perdón de los pecados por creer en mí.
Y el único que podía perdonar los pecados es Jesús. Por eso cuando en la piscina de Siloé está aquel paralítico que tiene tantos años de estar, y él va y le dice: ¿qué quieres que haga por ti? Y él dice que han pasado 38 años y que nadie lo ha podido levantar. Entonces él viene y le dice: levántate y anda. No le dice: métete en la piscina o te voy a cargar. Le da una orden y el hombre se levanta y anda. Y los que lo están viendo se ponen a criticar a Jesús, porque era día sábado en el que había sanado a este hombre. Y Jesús les dice: para que veáis que el Hijo del Hombre, y en la Biblia aparece esa palabra Hijo del Hombre con mayúsculas, porque el Hijo del Hombre está hablando del Hijo de Dios, tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, porque primero le dijo: te perdono los pecados, y después le dijo: levántate y anda. Perdonen, tuve un cruce ahorita de la palabra, pero lo primero que Jesús le dice: tus pecados te son perdonados. Y cuando lo critican porque él está perdonándole los pecados a este hombre que estaba ahí, entonces Jesús les dice: para que veáis que el Hijo del Hombre tiene potestad de perdonar pecados, en él te le digo, levántate y anda. Y el hombre se levantó. Ver a Jesús o ver lo que estamos viendo ahorita realmente es como un destello. Ustedes se pueden imaginar lo que es de repente un rayo de luz que golpea a la vista y te deja momentáneamente que cierra uno los ojos de la fuerza de la luz. Bueno, todas estas verdades, cada una de ellas es como un destello, así, y te deja contemplar a Dios, tener apenas un vislumbro de quién es Él, de su poder, de su majestad. Nos deja la piel de gallina, nos conmueve, nos deja que no sabemos ni qué pensar, porque no alcanzamos a ver más allá. Es algo para mirar dentro de su naturaleza. Y los hijos de Dios, es eso lo que podemos ver un poquito más allá. Y es algo como lo que Pedro vio. ¿Se recuerdan ustedes que Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a Juan y se los llevó a un monte aparte? Y estando ahí, yo se los voy a exponer de esta manera. Es como que Jesús tenía puesto encima un manto que ocultaba su identidad. Él venía puesto con un manto de humanidad que impedía que los hombres pudieran ver realmente al Dios eterno que estaba en él. Pero cuando se ponen en el monte de la transfiguración, en el monte Tabor, con estos 3 apóstoles, Jesucristo se quita la capa y por un instante les permite ver su gloria. No habla nada, solo les permite ver algo que para nosotros todavía no lo hemos visto completamente. Pero yo estoy segura que muchos de aquí ya hemos tenido destellos de su gloria que nos dejan conmovidos y que dejan una huella impronta en nuestro corazón. Pedro, Santiago y Juan se quedaron petrificados. Y Pedro se animó a hablar y a decir: no nos movamos de aquí, hagamos la casa y nos quedamos aquí. ¿Para qué nos vamos a ir a otro lado? Y estaba ahí viendo esa grandeza de Dios, de su poder, de su verdadera naturaleza. Y mediante Él hemos recibido, y esto es el tema que teníamos para hoy: ¿de qué somos partícipes de la divina naturaleza? Primero, tenemos en nosotros una vida que no solamente es natural. Tenemos la vida eterna de Dios en nosotros. Nos ha sido dada su vida adentro de nosotros. Nos ha sido dada su palabra. Lo que Él habla está también adentro de nosotros. Su palabra, que es poder, nos ha sido dada. Juan 6, todo el capítulo es muy confrontativo. Juan 6 habla cuando Él confronta a los judíos y les dice que hay un nuevo pacto. Les está hablando que hay que comer su carne y beber su sangre.
Para nosotros, cuando oímos esto, si no tenemos un poquito del conocimiento y de la revelación del Señor, nos quedamos muy superficialmente. Porque comer la sangre, comer el cuerpo y tomar la sangre del Señor Jesucristo, para los judíos era algo muy serio. Porque ellos tenían establecido por Dios mismo un pacto en el que decía que tenían que comerse la carne de un cordero cada año, matar un cordero, comerse la carne completa, derramar la sangre, y que esa sangre era para poder acercarse a Dios por lo menos por un tiempo. Y Jesús les está diciendo, miren, aquí esto se acabó. El que come mi carne y bebe mi sangre pasa de la muerte a la vida. Y los que lo estaban oyendo decían, pero ¿qué está hablando este Jesús? ¿Se volvió loco acaso? Y dice que muchos a partir de ahí, muchos que le seguían, no pudieron seguir, porque no creyeron que Él era el Cordero. No creyeron que Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y lo dejaron y se fueron para atrás. Y Jesús todavía le pregunta a los cercanos, ¿ustedes también me van a dejar? Pedro toma la palabra y le dice, nosotros hemos creído que tú eres el Hijo de Dios y tus palabras son palabras de vida eterna. ¿A dónde iremos, Señor? Su palabra es la verdad, es espíritu y vida y nos hace libres. La palabra de Dios, Cristo nos compartió quién es Él. Y su palabra la ha puesto de entre nosotros. Una de las promesas del Antiguo Testamento que está en Jeremías 31 habla de pondré en ustedes, quitaré el corazón de piedra y pondré un corazón de carne. Pondré mi palabra en sus mentes, la escribiré en sus corazones. El tener a Cristo en nuestro corazón es tener su palabra completa en nosotros. Lo que Él es, lo que Él dice que en Él es. Y esa palabra nos ha sido dada, perdónenme, aquí falta un diagrama, pero la número 4, el número 3 que nos ha dado es su nombre. Aquí no aparece este nombre, pero su nombre nos ha sido dado por Él mismo también. Él nos asegura que podemos pedir en su nombre, que en su nombre hay poder. Todo lo que pidamos en su nombre nos será dado a los que creemos. Su nombre para estar guardados, porque es bajo el nombre de Jesucristo que podemos ser guardados. Vamos a Juan 17:6. Aquí vamos a leer en el capítulo 17 varias cosas que Jesús mismo pide al Padre que nos sean hechas por medio de su nombre. Jesús está hablando al Padre y le dice que le glorifique a su lado con la gloria que tuvo con Él desde antes que el mundo fuese. Y luego hace una declaración. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Esta palabra viene en el nombre de Dios para guardarnos. Versículo 11 y 12. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están. Y yo voy a ti, Padre Santo. Y aquí hay una petición tremenda. A los que me has dado, guárdalas en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros somos uno. El nombre del Señor, del cual nos ha hecho partícipes, es como el apellido del que tenemos. Yo me puedo llamar Carolina, pero tengo Carolina de Jesús, Carolina de Dios en mí. Y ese nombre sobre mí me guarda en la unidad con los demás, me guarda del peligro y de las acechanzas del diablo. El nombre del Señor sobre mí es como un sello que me defiende. Y es un poder dado por Él para que yo en el nombre de Él haga las mismas obras que Él hacía. Por eso Él mismo dice, ustedes harán en mi nombre muchas mayores cosas. Porque su nombre tiene poder. Nos ha hecho partícipes, entonces hemos visto en primer lugar de su propia vida, de su palabra, de su nombre, de su sangre. Su sangre que va más allá solamente de ser una sangre como la que nosotros conocemos, humana,
Su sangre tiene la esencia de la divinidad y su sangre es una sangre que es de vida eterna y que en ella hay un pacto, que no es solamente un compromiso, es algo que no se puede deshacer ni echar para atrás. La sangre del pacto de Jesucristo selló para siempre su palabra. Cuando Él dijo, esto va a ser así en mi sangre, la sangre del nuevo pacto. Vayámonos a esta cita, por favor, en Efesios 2:13, vamos a ver algo precioso. ¿La tienen? Esa sangre del pacto dice, ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido cercanos, hechos cercanos por la sangre de Cristo. Sin sangre, sin esa sangre preciosa de Jesús, ninguno podríamos ser cercanos a Dios. Nos ha hecho partícipes de su sangre. Yo les he compartido también algunas veces aquí de ese precioso libro que se llama A Imagen de Dios, del doctor Paul Brandt. Y él ahí cuenta una historia. Él dice que cuando él era jovencito, sus papás eran misioneros en la India. Y entonces su mamá siempre le estaba diciendo, cuando tú seas grande vas a ser doctor para venir a ayudar a esta gente y todas las cosas, pero dice que él no le gustaba eso de ser doctor porque no le gustaba ver la sangre. Pero ya siendo adulto, viviendo en Inglaterra, creo que era donde estaba él, un día estaba en un hospital cuando vio entrar a una jovencita que se estaba muriendo y que iba blanca como el papel. Y que ahí mismo en el pasillo le aplicaron una transfusión de sangre. Y que cuando la transfusión de sangre empezó a correr por la persona esta que estaba ahí, él vio literalmente cómo la vida volvía a esa jovencita. Fue un impacto para él en su corazón. Y fue ahí donde él decidió ser médico, porque dijo verdaderamente el poder que tiene la sangre. Y entendió algo maravilloso, y es lo que Cristo ha hecho por nosotros. Cuando nosotros venimos a Cristo y nacemos de nuevo, se conecta la vida de Cristo a nosotros. Y su sangre, para nosotros que estábamos muertos, trae la vida. Y nos resucita verdaderamente. El poder de su nombre, aquí hay algunas citas, que levanta y anda. Tú tienes ese poder hoy en ti. Esta cita que tengo aquí está en Hechos 3:6 y es cuando Pedro está y van caminando y encuentran a un paralítico que pedía limosnas. Y Pedro le dice, ni oro ni plata tengo, pero en el nombre de Jesús, levántate y anda. El nombre de Jesús nos lo ha dado Él a nosotros. Y en el nombre de Jesús nosotros podemos hacer proezas y victorias. Mis hermanos, yo soy testigo de ver el poder de Dios en el nombre de Jesucristo. Lo he visto liberando, lo he visto sanando enfermos. No lo veo en las páginas de la Biblia, ahí está como una narración, pero el Señor me ha permitido verlo en lo natural, cuando oramos en su nombre. Cuando oramos en su nombre he visto correr al diablo, literalmente. Y también su Espíritu Santo nos comparte su espíritu. Y Él dice que es en su espíritu el que nos enseñará y nos recordará todas las cosas que Él ha hablado. Nos va a guiar a toda verdad, nos da poder, nos permite profetizar, anunciar las cosas que vendrán, porque su espíritu en nosotros habla a través de nosotros. Su amor ha sido derramado por medio de ese espíritu y nos ha dado un sello que dice propiedad de Dios en nuestros corazones. Y también hoy cuando cantábamos, es ese espíritu el que nos permite decir, soy tu hijo, Abba, Padre. Cierra tus ojos. Soy tu hijo, Abba, Padre. El espíritu mismo de aquel que nos salvó clama en nosotros, Abba, Abba, Padre.
Y podemos decirle con toda confianza: Padre nuestro, Padre nuestro, tú que nos has dado la vida, tú que nos la sostienes. Gracias, Señor. Qué preciosas y maravillosas son las cosas que el Señor nos ha dado para vivir esta vida en Él. Y por eso Pedro nos advierte como creyentes que hubo y que va a haber falsos profetas que van a querer engañar al pueblo y que tenemos que tener mucho cuidado, porque hay muchas falsas enseñanzas, y contra el error es que tenemos su nombre, su espíritu, su palabra, su sangre para mantenernos en la verdad y en la firmeza de Él, sin desviarnos. Y esas preciosas no solo nos ha dado ya ciertas cosas de las que disfrutamos, sino que nos ha puesto por delante preciosas y grandísimas promesas. Y ahí nos quedamos, bueno, y no solo era esto lo precioso y grandísimo, esto es precioso y grandísimo, mi hermano. Tener la vida de Dios en usted es esencial, no solo es precioso, porque si usted no la tiene, usted no puede vivir la vida de Cristo. Usted, ahí en el boletín les ponía yo, no se trata de imitar a Cristo. Hay un librito famoso de un autor de Tomás de Kempis que se llama Imitación de Cristo. Pero imitar a Cristo, mis hermanos, perdonen que se los diga, es una pérdida de tiempo, porque no podemos ser imitadores. Es Cristo en nosotros, como dice Pablo, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Es la semilla de vida que ha sido sembrada en nuestro corazón el que en su momento da los frutos. Él es el que da el fruto, no tú. El esfuerzo propio conduce a la desesperación y al fracaso, porque nadie tiene la fuerza ni la capacidad de salvarse a sí mismo, ni de vivir una vida de rectitud, ni de ser santo por sí mismo. Es la vida de Cristo dentro de nosotros. Amén. Por lo tanto, no solo hemos recibido ya muchas cosas que nos capacitan y que nos hacen ser listos para la vida eterna, sino que nos pone por delante lo que vamos a recibir. Y lo que vamos a recibir es, no solo ya tenemos su vida en nosotros, sino que podemos estar seguros que la muerte no tiene poder sobre nosotros. No moriremos, viviremos eternamente. La muerte, ¿dónde está tu victoria, muerte? La muerte solo es una puerta por la que pasamos a la verdadera eternidad, de la cual ya estamos nosotros disfrutando algún destello en este momento. Amén. Y dice, el que confiesa recibirá perdón. Tenemos esa seguridad que si nos caemos hoy y nos caemos mañana y tenemos alguna falta, no tenemos un Dios que nos acusa y que nos rechaza. Mientras tengamos vida, tenemos esa esperanza y esa certeza de que la sangre de Cristo fue puesta por nosotros y podemos llegar confiadamente al trono de la misericordia, a pedir perdón, a buscar su limpieza. Y no solamente eso, nos promete que esta vida la podemos vivir llena del gozo, como ríos de agua viva. Su presencia, la seguridad de un lugar. Mi hermano, cuando nosotros lleguemos a la casa celestial, no vamos a estar en cualquier cuartito. ¿Saben por qué? Porque el decorador eterno se fue a preparar morada para nosotros. El Rey de la Gloria, el que hizo toda la creación, dijo, me voy a prepararos morada. Y prepararnos morada, Él se fue a preparar un lugar precioso para nosotros. Podemos estar seguros que el lugar que nos va a tocar es un lugar de plenitud. Es promesa de Él. Es una preciosa promesa que nos ha hecho. Y no solamente eso, Él ha prometido algo que debe de estar en nuestros corazones todos los días. Y es que Él vendrá. Muchos hoy ni siquiera saben que Él dijo esto. Muchos, aún creyentes, están en el error de vivir una vida de éxito aquí y de tener todo aquí, anclados a la tierra. Pero nuestra seguridad y nuestra felicidad no puede ser esa. Tenemos que vivir el día a día, pero con nuestra mirada arriba, porque en cualquier momento Él vuelve. Y es una certeza. Él dijo, volveré.
para estar con ustedes y los llevaré a donde yo estoy. Y nadie los arrancará de mi mano. Y esa es nuestra seguridad. En Él estamos firmes. Por eso termino con esto. Vámonos a 2 de Pedro 1, del 5 al 7. ¿La tienen? Vosotros también, ustedes que están aquí hoy domingo, jóvenes, adultos, más jóvenes, sentados aquí, poniendo toda diligencia. La primera palabra es diligencia, es una exhortación. Pedro en estas cartas dice: yo ya sé, mis hermanos, que ustedes ya saben estas cosas y tal vez son repetitivas, pero miren, dice Pedro, yo no me canso de decírselas y recordárselas. Igual, mis hermanos, estoy yo aquí hoy en la mañana. Probablemente tú ya te sabes la Biblia de memoria, tal vez sabes más que yo de la Biblia, gloria a Dios por eso, pero yo no me canso de venirte y de decirte lo que el Señor dice, que no se te olvide. Por eso, si hoy has oído las preciosas promesas de lo que el Señor te ha hecho partícipe, tu corazón debe de estar muy agradecido y rebosando de gozo delante de Él. Y esto es para ti. Pon diligencia con todo lo que tú tienes. Pedro nos exhorta a ser diligentes. ¿Quiere decir diligentes? En lenguaje chapín, chispudos, mis hermanos, con las cosas del Señor. Pilas para las cosas de Dios. No ser de los segundos, sino ser de los primeros en las cosas de Dios. Ser diligentes, pero no solo va a ser diligentes. Aquí Pedro dice varias cosas a las que hay que ponerle atención. Y entonces dice: qué alegre que ustedes tienen fe. Amén. Pero tu fe necesita virtud. ¿Se recuerdan ustedes que dice que nosotros somos embajadores de Cristo para proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz? Sí. ¿Qué es virtud? Virtud es decir las cosas buenas y maravillosas de Dios. Cuando nosotros proclamamos las buenas y maravillosas cosas de Dios, hablamos alabanza de Él. A nuestra fe, a nuestro creer en Él y a lo que hemos hablado, le debemos añadir virtud nuestra, para que los que vean a nuestro alrededor vean la obra de Cristo en nuestra vida. Que dejar que se manifieste la gracia y la misericordia de Dios en tu vida por medio de sus virtudes. Y eso provoca alabanza. Miren, cuando nosotros vemos a alguien haciendo una obra maravillosa para el Señor, ¿qué es lo que sale de tu boca? Gloria al Señor. Es lo primero que sale de nuestra boca. Si vemos a un hombre de Dios que predica con poder la palabra de Dios, no decimos: ¡hala, qué bueno fulanito! No, gloria al Señor que está diciendo esas verdades. Si vemos a un hombre de Dios que pone las manos sobre los enfermos y estos sanan, ¿qué decimos? Gloria al Señor, que todo lo que hagamos sea para exaltar y provocar esa gloria y alabanza del Señor. Y además de eso dice, en el siguiente versículo dice: ya que le han agregado ustedes alabanza a su fe, añádanle conocimiento, añádanle a esta mayor relación con Dios. Que su relación no se quede en los inicios, mis hermanos. No nos conformemos con la leche espiritual. Aquí venimos domingo a domingo. Yo oía que los invitaban hoy a los cursos bíblicos. Mis hermanos, no importa qué edad tengas. Cada vez que recibimos palabra de Dios, que oímos palabra de Dios, que recibimos, estamos creciendo en conocimiento de Él. Estamos llegando a recibir más de su presencia. Y a esta relación añádanle también dominio propio. Dejen de señorearse como ustedes y pónganse al servicio de Dios. Además de ser siervo, no te conformes con solamente ser siervo. Sé paciente, espera día tras día con la seguridad de lo que Él dijo es y de que va a volver y de que te va a dar todo lo que necesitas. No te quedes conforme solamente con esto. Y además a tu paciencia dale la adoración correcta. Piedad es eso, adoración correcta. Y
A tu piedad agrégale afecto a los hermanos. Ten relación con los hermanos. Dios, es cierto, hay una relación vertical, pero esa relación vertical se va hacia los costados en ese amor de Dios y nos hace ser un solo cuerpo. Fraternidad. Y esto concluye: Dios se ve en nosotros, porque el que vive en mí es el eterno Rey de gloria. El amor no es una actividad, el amor es una persona. Y cuando Cristo está en nosotros, Él se irradia para todos lados. Amén. Dice 2 Pedro 1:8, los que tienen estas cosas no quedan ni ociosos, ni sin fruto, y tienen visión. Mis hermanos, si nosotros tenemos lo que el Señor nos ha dado, nos ha hecho partícipes de lo que Él mismo es, y estamos en esta batalla y estamos caminando en Él y tenemos la esperanza en Él, nuestra vida no va a estar ociosa. Teniendo esto, ninguno queremos estar sentado, queremos hablar de Él, queremos llevar el mensaje de Cristo. No queremos estar sin fruto, queremos que fluya de nosotros esa vida de Cristo. Y estamos con una vista larga, tenemos la visión de a dónde vamos. No estamos viendo solo a nuestros pies aquí en la tierra. Vamos a orar, mis hermanos, que esta palabra se asiente en nuestros corazones y que nos dé más hambre y más sed del Señor.